Hemos creado este espacio para hablar de lo que a ti y a mí nos pasa. Esto es Date Chance Podcast. Bienvenidos. Hola con todos y bienvenidos al episodio número 16 de Date Chance Podcast. El día de hoy estamos con Dome nuevamente. Hola. Y con un invitado súper especial, Wilson, bienvenido. Muchísimas gracias, qué gusto estar en Date Chance. He visto que han tenido un arranque genial en redes sociales. Se dice fácil, 200, 300 visitas, pero realmente representa mucho y les felicito por eso. Y pues ojalá y este episodio llegue muy lejos. Y esperemos que sí. Muchas gracias, Wilson, por acompañarnos. Para empezar un poquito tenemos esta dinámica de preguntar ¿quién es Wilson Alcocer? Mi nombre es Wilson Alcocer, lojano, de profesión abogado y actualmente caminante, explorador, integrante del equipo Perro Zorro. El equipo Perro Zorro es una iniciativa de difusión turístico-cultural que se integra a la actualidad de 5 personas que son los fundadores, que está don César Roa, está Leo Sánchez, está Claudio Rodríguez, está Luis Amay y está Alexis Carreño. Entonces somos un equipo que nos dedicamos a recorrer. A la difusión de la cultura de Loja. ¿De dónde nace este deseo por compartir la cultura lojana? Podría decirlo que nace desde mi madre. Cuando era muy pequeño, yo vivía en el sector La Paz, al norte de la ciudad, y eran otros tiempos, creo que lo conversábamos, eran otros tiempos en los cuales nosotros no había el internet y las comodidades de ahora. Entonces cuando me aburría, mi mamá decía vamos al cerro, vamos a la loma. Y entonces subíamos al sector Chinguilanche. Esa era mi mayor alegría. Yo en ese tiempo pensaba que estaba haciendo la mayor exploración de mi vida. Ahora Chinguilanche está ahí a 5 minutos. Pero en ese tiempo para mí era la mayor aventura de mi vida. Y poco a poco luego se fue extendiendo. Ya fuimos creciendo un poco más con mis amigos que hasta ahora son, incluso algunos de ellos son integrantes del equipo Perro Zorro. En nuestras vacaciones nosotros la pasábamos también en las montañas. En un lugar muy querido para nosotros era el bosque de Yaguarcuna. Nos pasábamos ahí haciendo una casa, creo que dedicamos las vacaciones a hacer una casa en la montaña, a pasar chévere, jugando con las piñas y todo ese tipo de cosas. Entonces eso nos fue desarrollando amor por la montaña, amor por la naturaleza, por la exploración. Por la exploración. ¿Por qué el nombre de Perro Zorro a esta organización? ¿Se le podría decir o solo como un grupo de exploración? Como no están estandarizados, homologados los nombres, yo creo que le podríamos decir que es una iniciativa. Nosotros le nombramos como una iniciativa, porque todavía no somos un club como tal consolidado, sino somos una iniciativa, un grupo de amigos. Y el nombre de Perro Zorro viene de un cánido que vive precisamente en Loja, en el sector de los Andes de Loja, que se le conoce como el perro zorro, el zorro de páramo, el zorro perro, le dicen en algunos lados. El zorro perro. Sí, el perrito de páramo, que es un animalito muy curioso. Él se dedica a recorrer, vive cerca de las lagunas, cerca de las montañas, vive en el campo, pero ocasionalmente nos cuenta la gente de Espíndola que baja el perro zorro a las casas, come huesos, come algo y a veces se va robando las gallinas y se regresa al cerro. Capaz que lo confunden alguna vez con ¿cómo se llama? El chupacabra. Sí. Ha de ser un perro zorro. No, el perro zorro, capaz que es el perro zorro. Todos los animales que hay ahí, es un esfuerzo un poquito, perdóname que me despedí, es un esfuerzo un poquito grande, porque nosotros por ejemplo aquí en Loja, al menos en el lugar donde yo trabajo, en la universidad, muy queridas las huanchacas, nosotros las queremos muchísimo, pero en el campo las persiguen para matarlas, se llevan las gallinas, las huanchacas, la chucurillo, que hay no sé cuál sea el nombre correcto del chucurillo, y el perro zorro también. Entonces de ahí viene el nombre de... Okay. Qué chévere. Entrando un poquito en este contexto de la creación de videos, ¿cuál fue su primera salida y cómo ha sido este proceso, ¿no? de creación de videos, de ir creando el contenido, de ir subiendo también los números en redes, porque ya tienen una comunidad bastante grande, por así decirlo? Bueno, muchas gracias no es una comunidad muy grande, pero gracias por el reconocimiento. Como usted decía, no es tan fácil como de ir subiendo, y yo siento que ya tienen como una comunidad y una red de personas bastante que disfrutan mucho su contenido. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que con la aventura comenzamos de toda la vida, ¿no? Pero ya con el tema de la creación de videos como tal, yo comencé en el año 2010, pero les decía, yo era el típico amigo que hay una reunión y hace videos para los panas. Entonces yo hacía videos como memorias para mis amigos. Incluso el propósito mismo de estos videos es que quede una memoria para mis hijos. Entonces yo hacía un video
pero era para mis amigos. Y lo iba subiendo a YouTube, que es en ese tiempo yo la concebía como una plataforma de almacenamiento. En Ecuador, en el 2010, el YouTube todavía estaba muy abajo, entonces todavía no habían productores locales. Y para el año 2015, no recuerdo exactamente la fecha, me llegó una notificación de YouTube y decía, ya eres partner de YouTube, ya se abría la puerta de monetizar. Y dije, ¿cómo? ¿De dónde? O sea, ¡Qué chévere! ¡Qué emoción! Y entré y lo que me había hecho crecer realmente era el hate. Había mucha gente que me había puesto, la persona no sabe hablar, está mal narrado, deberías dar más indicaciones. Y entonces decía, es que es para mis amigos. Luego entonces ahí comienza la aventura de comenzar a editar un poquito más, de hacer ya contenido no para nosotros, sino para terceros. Y yo pienso que un youtuber es una persona que lo ven personas fuera de su círculo, porque yo, digamos, puedo subir un video y lo ven mis 100 amigos, pero el momento que lo ve una persona que no es mi amigo y entra a criticarlo o se beneficia de ello, en ese momento ya te vuelves youtuber, ¿no? No es un número, es que el momento en que alguien externo a tu comunidad te ve. Entonces desde ahí ya comenzamos con mucha gratitud. Yo recuerdo a Carlos Burneo en ese entonces trabajaba para Diario La Hora y era un canal muy pequeño en nosotros todavía y nos cubrió con una nota y en ese momento dije como wow, ya ahorita hay que tomarlo en serio. Entonces ese fue como un parteaguas. A partir del año 2017 ya comenzamos a tratar de lanzar contenido para la comunidad. Ha sido un camino de aprender muy largo porque no... ¿Quién se dedica? O sea, ¿cuáles son como las funciones que tiene cada persona? Porque nos mencionó algunas personas que están en este proyecto. ¿Cuál es su función, por ejemplo? O sea, ¿van a las salidas? ¿Quién graba? ¿Quién habla? No tenemos, la verdad, una función o como definida como tal, como somos una iniciativa todavía. Entonces, pero lo que podemos reconocer es que nuestro mentor fue don César Roa. Es una persona, no voy a decir viejito, está joven, tiene 60 años, me parece que tiene don César, pero él fue el que nos, también en el año, por el año 2011, 2012, nos enseñó a la formalidad de la aventura. Entonces él dijo, por ejemplo, nos vamos a los compadres, y nos llevó y casi nos morimos por ahí. Eso no es otra historia que contaremos, pero nos llevó y entonces Cítara, entonces por ejemplo es el que nos incentivó a tomar ya el camino de la aventura con una formalidad, a dejar de ir a Yaguarcuna, pues solo íbamos ahí a las montañas de Yaguarcuna. Y del resto nos reunimos para ir, para grabar, nos dividimos, a veces hacemos pequeños guiones y nos conversamos. Nuestro amigo Alexis Carreño es el joven más integrante, el más joven integrante de los integrantes. Y él, por ejemplo, él se unió a nosotros por allá en el año 2020 con 14 años de edad. Entonces, a sus 14 años, él conoce todo el sector de Jipiro Alto, Virgen Pamba, y él funge como guía. Y también como asesor en la parte de botánica. Él conoce toditas las plantas, las historias de ese lugar. Ahora tiene 18 años, pero cuando... ¿Cómo lo conocieron a él? Porque un día pasamos por frente de la casa de él, bajábamos de la cascada de Jipiro Alto, y pasamos por la casa de él y andábamos buscando una laguna, la laguna de Jipiro Alto, que nadie nos quería llevar, o no conocían, o no. Y entonces él había estado escuchando y el papá nos dijo, sí, algún rato tal vez les pueda llevar, les dimos nuestro contacto, pero él tenía el interés de conocer esto, entonces nos llamó y dijo, vamos, yo les llevo. Y desde ahí se unió a nuestras aventuras. Qué chévere. Y se han ido uniendo más gente. Por ejemplo, actualmente el arquitecto Carlos Jaramillo Espejo es nuestro asesor histórico y a quien agradecemos también mucho su guía. Qué lindo, qué chévere, porque iban haciendo más que un proyecto, siento que van ya siendo como una familia. O sea, se conocen algunos desde niños, luego se van uniendo más personas y van haciendo un proyecto ya cada vez más establecido, por así decirlo, una iniciativa más establecida, por así decirlo. En este proceso de exploración, por así decirlo, ¿cómo filtran, por así decirlo, los lugares y cómo ustedes llegan a un lugar, digamos, a una laguna o algo? ¿Ya llegan con ese conocimiento o siempre como que esperan de la localidad que les ayude? Pues depende, porque en sectores como Loja ya hay de oídas. Alguien nos dice, yo usualmente espero que hayan, como dicen la ley de los 3 testigos, yo espero que 3 personas me digan, hay algo ahí. Entonces, por ejemplo, nos decían, subiendo por el Colegio Mauta, la quebrada San Simón, hay una gran cascada. Entonces, ya me dijo una persona, luego otra persona me volvió a ratificar, otra persona me dijo, entonces ya fuimos. Es momento de ir. Sí, pero hay lugares como por ejemplo en el sector Yanacocha, no, en esa también nos habían avisado, pero hay lugares como recorriendo el río Jipiro. El río Jipiro yo la verdad no sabía que había una cascada como tal. Claro, en todos lados se supone que hay una cascada, alguien dicen sí, hay una chorrera por ahí, pero
hay lugares a los que hay que ir a explorar, hay que ir a buscar, a veces hemos ido a exploraciones y no hemos encontrado nada, pues ya nos volvemos igual, es la caminata, ¿no? Ya, pero eso no bloguean, por ejemplo, o sea, si no encuentran, no hacen video. En ocasiones sí, sí. De verdad no han visto mucho en el canal, pero hay muchísimos viajes en los que no hemos encontrado algo muy grande, como lo que la gente esperaría. Entonces, pero no, lo más bonito es salir, caminar. Creo que ese es el objetivo mismo del de la exploración. Dentro de los lugares a los que han ido, ¿sí? ¿Qué cree que es lo que le falta al turismo lojano? Al turismo lojano lo que le falta es empoderarnos, nosotros, como lojanos. Lo conversábamos que muchas veces pasa que viene un amigo del extranjero, de fuera, y viene y le pregunta, ¿qué puedo hacer en Loja? Y la gente, así, vamos desde los extremos que la gente le dice, no, aquí en Loja no hay nada para hacer. Y eso es lo más triste, cuando dicen en Loja no hay nada. Y es una concepción que nosotros como lojanos tenemos de irnos, por ejemplo, llega feriado y toditos fuera de Loja, porque en Loja no hay nada. Cuando realmente en Loja hay muchísimo que hacer. Gente viene de otros países a conocer Loja, sí hay mucho que hacer en Loja. Y cuando nosotros ya, en cambio, cuando es una persona más optimista, dice, anda al eólico, es el típico, anda al eólico y anda a la puerta de la ciudad. Esos son los dos. Y se acabó. Y decían Jipiro también. Cierto, Jipiro, pero realmente Loja es mucho más que esos 3 lugares que no los demerito, son muy buenos, pero sin embargo hay muchísimo más en Loja y eso es lo que nos falta. Como lojanos, empoderarnos, apropiarnos de lo nuestro, de lo que tenemos. Ser nosotros guías turísticos. Entrando en este contexto que nos comenta que hay muchísimos lugares, ¿cuáles lugares nos recomendaría si viniera alguien a visitar Loja? Son bastantes lugares, de los cuales podemos hablar. Sin embargo, yo tengo un top para una persona que viene un día a Loja. Entonces, si viene un día a Loja, yo le había dicho que podría ir o que serían rutas obligatorias, ir a la cascada Namanda, que queda detrás del Colegio San Gerardo, una cascada de aproximadamente 40 metros, un agua sumamente nítida, pura. También hay la posibilidad de hacer canyoning ahí si contactan con las personas. ¿Qué es canyoning? Canyoning es un deporte que consiste en el descenso de cascadas mediante cuerdas. Ok. Entonces, con el equipo adecuado, hacer rappel es una diversión. Claro, es un ejercicio militar, pero para los que no seguimos esa vida, pues hacer rappel es una diversión, es adrenalina. Pero hacer ese mismo rappel en una cascada es canyoning, es una maravilla ir bajando por el curso de la cascada y sentir como el agua te da en la cara. Ay, y el vértigo. Wow. ¿Tiene algún costo o solamente vas a...? Por eso les decía, deberían contactar con la persona adecuada. Hay empresas que actualmente en Loja ofrecen servicios especializados de turismo de aventura. Por ejemplo, Loja Aventura, que cuenta con los equipos adecuados. Pero también existen colectivos como Trail Running Amigos, que lo dirige Giovanni Saruma, que tienen los equipos especializados y hacen ocasionalmente salidas. Yo vi que habían hecho recientemente, por ejemplo, canyoning en la cascada Quilloyaco, que está aquí cerquita. Entonces, volviendo al tema de los 3 lugares que podrían hacer, yo les recomendaría primero ir a la Namanda. Luego el segundo, ir a la Laguna de la Cruz. Es una laguna que queda aquí cerca, subiendo por la Universidad Nacional de Loja. Hay transporte público hasta cierto punto. Es un lugar tranquilo, hay negocios locales y hay un mirador de una cruz desde la cual se puede ver toda la ciudad de Loja. Es una aventura que la puedes hacer en 2-3 horas y dentro de tu itinerario. Ir a hacer un picnic, es lindo ese lugar. No he ido mucho tiempo. Sí, hay que ir. Hay que retomar. Es de hecho, sí. El bus pasa por ahí. Sí, es cierto. Te deja ahí. O sea, tienes que caminar muy poco para llegar a esa laguna. Y luego un tercer lugar que es, me la pone muy difícil, pero yo diría dependiendo. Ya visitaste una cascada porque uno de mis lugares favoritos es la cascada de Jipiro. Entonces, Jipiro es una ruta obligatoria que se debe conocer. Hay 2 cascadas a diferentes distancias. Pero también, por ejemplo, yo creo que se podría empoderar y decir, puede ir al Cerro Sañe. Cerro Sañe está bellísimo. O conocer Jimbilla, que también es uno de mis lugares favoritos, que es una ruta de cascadas. Entonces, hay en un día hay muchísimas cosas que hacer. Sí, que es que de verdad que no conocemos nada porque estamos tan limitados a hacer como máximo Malacatos, Vilcabamba y nada más. Y hay un montón de cosas que hacer. ¿Cuál fue la primera salida como perro zorro? O sea, como como iniciativa, no como solo amigos, sino decir como que ya somos nosotros perro zorro. Vamos a salir. La primera salida fue en el año 2017. Entonces, ya con mis amigos habíamos salido antes y cada vez que encontrábamos un animal, por ejemplo, en el 2016
Estuvimos en Tres Lagunas, en el sector de cruce que es de Saraguro hasta Yacuambi, y mientras recorríamos ese cruce, lo hicimos a pie de hecho, y mientras recorríamos ese cruce encontramos un venado en el medio de la vía, del camino. Entonces ese año se llamó la Ruta del Venado. Y al siguiente año fuimos a Jimbura y nos contaron del perro zorro y que vimos un perro zorro. Entonces, la ruta era la ruta del perro zorro, pero ese nombre pegó tanto, o sea, la gente identificó tanto. Ya los reconoce como desde ahí nos zorro. quedamos como perro, bueno, pues decía, perro viejo, perro flaco, zorro perro, y ya, zorro, y de ahí ya por fin la gente, siempre dicen eso, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Zorro viejo? Zorro viejo. Somos perro zorro. Pero está en la mente ya de algunas personas. Tratando de meter la marca. Ustedes que han visto un poquito más esta realidad, un poco más de cerca, ¿qué creen que por parte del gobierno de los municipios se deberían enfocar para apoyar más este sector turístico? Como decía un poco, les comentaba un poco, yo tengo un criterio distinto. Muchas veces en nuestros videos la gente siempre comenta, las autoridades deberían. Digo, no, las autoridades no sé, no les quiero relevar de esta responsabilidad, pero es una cuestión de los lojanos, de los lugareños que deberíamos nosotros empoderarnos, abrirnos al turismo. De hecho, he visto y lamento mucho que incluso en Loja hay resistencia al turismo. O sea, si hay, a veces la gente sabe que hay, por ejemplo, en el centro hay museos. El Museo de las Conceptas, el Museo del Banco Central. Sí, no se visita casi nada. No, y cuando llega un turista y le dice, disculpe, ¿por aquí qué hay para conocer? No, por aquí no hay nada. O sea, la gente es sí, y tenemos esa frase en la punta de la lengua, o sea, es que en Loja no hay nada que hacer. Sí, entonces es un poquito de resistencia, peor, a veces yo no me voy a quejar porque la gente nos ha recibido muy bien en el campo, pero sin embargo han ido otros amigos por ahí que a veces se pierden y la gente dice, váyanse de mí. Alguna vez sí me sacaron, por ejemplo, íbamos por un camino y dijeron, váyanse de aquí. Y luego me pidió disculpas el presidente de la Junta Parroquial, no hizo un camino público. Ay, hablando de eso, a mí me pasó una vez en Vilcabamba que fuimos a hacer un picnic en un río. Y enfrente había una casa y salió una extranjera a botarnos, a decir que nos vayamos de ahí porque ella había comprado el río. Del otro lado del río. No, o sea, del río, o sea, dijo que no podíamos meternos en el río porque ella había comprado ese río. Entonces, ¿es posible comprar un río? No, y es, bueno, tal vez podamos desarrollar un poquito más eso, el choque del campo con la ciudad, pero por ejemplo hay el caso de la Laguna de Corazón. Bueno, y es comprensible porque a veces nosotros como turistas también podemos causar un daño, pero llegó a tal punto que la Laguna de Corazón está deformada ahorita. La famosa Laguna de Corazón que era un representativo de Loja, un ícono de Loja, en este momento ya le metieron máquinas y le quitaron la forma de corazón, entonces ya no existe. Entonces, pero entonces volvemos al punto. Primero las autoridades deberían, considero una buena idea, que trabajen un poquito para conciliar al turista con el lugareño. Por ejemplo, enseñarles, pues, el río no es suyo. Claro. Yo he visto en mis exploraciones que le mandan alambre de púa al río y baja la acrecentada y se lleva y vuelven a mandarles. Es un gasto constante que está haciendo cuando realmente las cauces de los ríos son públicos. Claro. Entonces, ese tipo de cuestiones son una cuestión a considerar, pero algo que yo pienso el mayor inversión que tienen que hacer los gobiernos locales y que yo he rogado incluso es, lo primero, señalización. Ayudaría muchísimo. Nosotros con nuestros videos tratamos de establecer una señalización, pero es difícil, o sea, es bien difícil. Con un video casi no se llega. Entonces, yo aspiro que la gente que ve mis videos esté bien. A veces les pongo de señalización, les digo, hasta aquí llega el alambre de púas, por aquí irán. Por aquí no es por el otro lado. Y la gente no encuentra cuál es el alambre de púas, se pierden. Entonces, lo primero que necesitamos como tal es señalización, que yo pienso que no cuesta demasiado. Tal vez estoy hablando de la ignorancia, pero me parece que en otras inversiones que se hacen que no realmente peleaba. Yo, por ejemplo, digo, las letras que se ponen en los parques, no me parecen que sean necesarias. Voy a discrepar, tal vez algunos de los amigos dirán, no, son muy importantes. Pero yo pienso que con esas mismas letras que se ahí se podrían hacer unos 30 carteles para poner en los atractivos turísticos que están votados. Sí, realmente, si hubiese presupuesto, yo creo que estaría bien, como que ya, bueno, un adorno. Pero si no hay presupuesto para esas cosas que son indispensables, no debería haber presupuesto para estas cosas que no son tan esenciales para el turismo. Y el segundo punto que yo pienso que las autoridades, o sea, es emergente que se trabaje, es que se rescate la historia de Loja. La historia que se está, a mi criterio, tal vez hay algún amigo que sí es estudioso de mi edad, pero yo, por ejemplo, no me considero un conocedor de la historia de Loja. Ni siquiera estoy cerca de alcanzar. A los historiadores jóvenes ya deberían estar siguiendo los pininos de Félix Paladines, por ejemplo, que lamentablemente falleció. Un gran conocedor de la cultura y la historia lojana,
por ejemplo, fue Tulio Bustos, que lamentablemente falleció con la pandemia. Algunos amigos, por ejemplo, que están haciendo grandes investigaciones, como por ejemplo les decía Carlos Espejo Jaramillo, que son referentes de la historia de Loja, nos llevan generacionalmente mucho tiempo entre la generación de él y de nosotros. Y yo creo que nosotros, en este momento, estamos 4 jóvenes en esta sala que no somos historiadores. Y no he tenido la oportunidad de haber, y ojalá en este video nos conectemos, pero no conozco historiadores de nuestra generación. Sí, es cierto. Es que es un fallo desde la escuelita, desde la educación, porque, por ejemplo, yo suelo ir al programa de radio con mi papá, que va un historiador que es regularmente joven, o sea, no es viejo, va los jueves. Y él cuenta cosas de que yo digo, eso no tengo idea y debimos haberlo aprendido en la escuela, pero cosas básicas, o sea, cosas muy... Yo digo, ¿dónde está toda esta historia? Y es una lástima de que la mayoría de personas que acabas de mencionar ahorita, ya fallecieron y se fueron con todo ese conocimiento que nosotros ya no tenemos chance de conocer. Sí, entonces es emergente y no solo hablamos, también en Loja a veces somos un poco elitistas, hablamos de la historia formal, pero hay historia detrás. Por ejemplo, tenemos el caso de don Luis Tigre Poma, que es un anciano que se conoce toda la historia de la parte alta de Zamora Guayco, el Carmen, las leyendas, la leyenda de la campana. De hecho, por eso con la ayuda de él pusimos el nombre de la laguna de la campana. Rescatamos la historia de la laguna de la campana, que no es muy conocida en Loja, que queda en Zamora Guayco. La laguna de Cochacarango, él conoce la historia de la laguna de Cochacarango, y toda esa historia se va a perder con él si no se hace un trabajo formal, porque claro, él les ha contado a sus nietos, pero se va deformando. Lo que se necesita es que alguien vaya... Una recopilación. O por ejemplo, yo decía, es desesperante, y en eso sí me causó mucha tristeza, en la campiña, en Espíndola, en el barrio El Algodonal, en un barrio de toda la provincia de Loja, se baila se llaman los danzantes de Algodonal, y se baila con un cajero que tiene una caja que es hecha de piel de cabra y un pingullo. Es una danza única y la vestimenta de ellos data. Perdónenme si tal vez me toma el tiempo. No, ellos dicen que han tomado esta danza. Cuando yo les pregunté, y tengo el video grabado, les digo, ¿de quién dejó poniendo esa danza? Y ellos dicen, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, ellos están un poco disociados del tema, pero ellos piensan que Jesucristo estuvo aquí, y dicen que cuando Dios o Jesús estuvo aquí, le tocaban todos los instrumentos y ninguno le gustaba, y entonces escuchó la caja y el pingullo y dijo, ese es el instrumento con el que tienen que adorarme. Y ellos se visten con una ropa ceremonial, o sea, no es una ropa cualquiera, es una ropa ceremonial, todo un rito que los visten, discursos, tradición que los visten las esposas. Y el último maestro cajero ya ha estado en cuidados intensivos varias veces en Loja, es el último que queda. Entonces, me parece que ahora el gobierno provincial, el gobierno cantonal de allá hizo esfuerzos para que alguien aprenda a tocar la caja, pero ellos tenían reglas específicas, como por ejemplo dicen, no podemos bailar en número impar. Todas ese tipo de cosas, yo no tengo tiempo, yo voy 10 minutos, converso con ellos rapidísimo y les digo, cuéntenme, pero no es como que alguien se tome un trabajo formal y se vaya una semana y converse con ellos y levante datos. Toda esa historia emergente se está perdiendo y se va a perder. Y que quede escrito, o sea, que quede en algún oficial, libro, de alguna manera oficial. De alguna manera oficial. Sí, qué pena. ¿Y qué se puede hacer? O sea, nosotros podemos como que empezar a interesarnos por la cultura de Loja y por la historia de Loja, pero ¿qué se puede hacer para que esto no pase? Porque de alguna manera se va a perder, o sea, tal vez seamos las últimas generaciones que escuchemos estas historias. Yo lamentablemente pienso que ese sí es un trabajo de las autoridades. O sea, nosotros no tenemos todo el tiempo para hacerlo. Claro. Porque eso requiere recursos, requiere viajar, requiere comida, requiere sentarse. Incluso de una persona experta que esté dispuesta a realizar el trabajo. Sí, y eso, tiene que ser una persona experta, claro. Más allá, nosotros no, claro. Nosotros pero ustedes son comunicadores, ¿no es cierto? No, ustedes sí son expertos en eso. yo no tengo la experticia para hacer eso, pero sí se requiere presupuesto, y lamento yo que nos delegan. Nosotros somos youtubers, digámoslo así. Nosotros somos creadores, influencers. Los 3 que estamos sentados aquí somos creadores de contenido. Porque Leo sí que es influencer. No, Leo es el más influencer de nosotros. Leo es el más influencer. Y es el que menos dice, como que yo no soy. Los 4 que estamos aquí somos creadores de contenido. Cuando se lanza un video, la gente, en vez de exigirle a las autoridades, envíen un experto que critican al influencer. ¿Por qué no hizo un video más largo? No lo enfocó bien, no preguntó las preguntas adecuadas. Y digo, no, o sea, le están exigiendo algo a quien no es correcto. O sea, tienen que exigirle a las autoridades que levanten eso, no a los influencers. Nosotros solo somos un empujoncito. Y porque finalmente es lo que decíamos un poco al principio, de que, bueno, finalmente tus redes sociales son tuyas y tú verás lo que subes, pero no tienes tú ese deber, nadie te impuso esa responsabilidad como ciudadano de exponer toda esta historia. Lo estás haciendo
lo está haciendo usted. Como O iniciativa sea, propia. por amor a la camiseta realmente, por iniciativa suya y de las personas que pertenecen a Perro Zorro. Pero realmente las autoridades no hacen nada en decir como que, bueno, ellos tienen la intención, vamos a ver cómo impulsamos a estas personas que tienen una intención de dar a conocer la historia de Loja. Yo creo que ese sí es un punto súper importante de que no existe ni lo uno ni lo otro. Sí, siempre me divierto con los videos de Herrera Jr. Me entro a ver los comentarios. Herrera Jr. es un cómico muy bueno. Estoy diciendo marcas, perdón. Herrera Jr. es un cómico de Loja con mucho éxito. Pero nunca faltan los comentarios. Deberías hacer videos de cultura. No, él es humorista. Él es Claro. Claro, ese es su Todo lo nicho. Ese es su nicho. No le puedes exígele a tu gobierno que haga videos de cultura o que levante este tipo de información que, como les decía, se está perdiendo. Sí, qué pena porque no, o sea, yo lo escucho hablar y digo, o sea, no sé nada. Realmente de Loja no sé nada. Pero bueno, o sea, hablando un poco más de Perro Zorro, ¿cuáles son los planes que tienen a futuro? ¿Cuál es como que la meta, así de decir como que terminamos de hacer algo que ya nos lo propusimos? El proyecto es largo y les decía, ojalá nos alcance la vida para hacerlo. En los próximos 5 años nos enfocamos en terminar de conocer la olla de Loja. No más lejos, la olla de lo que estamos hablando, ya hemos recorrido todo ese sector circundante, desde tomando como centro la catedral. En 5 años aspirábamos conocer la olla de Loja, todavía está lejos un poquito eso. Si lograríamos terminar antes de conocer toda la olla de Loja, nos gustaría conocer el Cantón Loja. Estamos hablando de algunas parroquias que integran el Cantón Loja, parroquias rurales y parroquias urbanas, en las cuales en todos lados hay que conocer. Eso yo creo que sí nos tomará por lo menos unos 10 años. Y si nos alcanza el tiempo y los recursos, el sueño es conocer la provincia de Loja. Pero yo pienso que conocer un cantón debe tomar por lo menos a nuestro ritmo unos 2 o 3 años por cantón. Estamos hablando de 16 cantones. Claro. Es un trabajo a largo plazo. Espero que la vida nos alcance para al menos terminar de conocer la olla de Loja. Esperemos que sí, para que nos sigan mostrando también. Sí, no, yo aspiro y digo, debería volverse cultura general, preguntar, por ejemplo, comenzamos, tomemos desde el centro y comenzamos senderos atractivos naturales desde el norte. Entonces comenzamos Cerro Sañe, subimos a la laguna de Corazón, pasamos por las lagunas de Jimbilla, las lagunas de Huacapamba, seguimos viniendo para acá, vamos para la laguna para la cascada de Cochas, de Jipirocochas que queda, y así podemos seguir recorriendo todo este sector y está lleno de lagunas y cascadas, lagunas, cascadas, cañones, atractivos turísticos. Usted nos contaba que tal vez algunas de las cascadas y algunos de estos lugares turísticos vayan a desaparecer en algún momento. Sí, yo opino que va a pasar a corto plazo y por eso yo decía, a veces yo concibo mi canal de YouTube más como una biblioteca para mi hija o para mis hijos y ya después tengo más y ojalá para el resto de gente. ¿Cómo se acaban? Por ejemplo, con el crecimiento demográfico que está teniendo Loja de manera muy amplia, se van a ir acabando. Por ejemplo, el momento que se contamine el río Jipiro, que yo aspiro que eso no pase nunca, ya, ahí desaparece. Usted que es de Zamora Huayco, usted sabe que la gente antes iba de paseo a Zamora Huayco, en la parte donde antes de entrar al liceo, me parece que es el colegio que queda ahí, hay una laguna y ahí la gente se iba a bañar. Actualmente no es posible bañarse ahí, está contaminado porque hay barrios más arriba. Barrio El Carmen, al que yo quiero muchísimo, pero no está bien tratada el agua de ahí, está bajando contaminada ya. Es un atractivo que ya no puede ser considerado atractivo turístico, ya no voy a decirle a un turista vaya a bañarse en Zamora Huayco. Porque ya no hay cómo. A mí ese es un tema que a mí me da mucha preocupación y ansiedad porque digo, o sea, realmente ya somos parte de la generación la cual va a ver que terminen muchas cosas. O sea, ya no hay... Y es cierto, porque yo amo Zamora Huayco porque yo viví toda mi infancia en Zamora Huayco. Y realmente era una aventura subir al bosque, ir al río, porque había un montón de cascadas, había un montón de lagunas también en la parte alta de las montañas. Y estamos hablando de que aquí era la iglesia y solamente subías la montaña y ya podías encontrar algunas cosas a 5 minutos así. Y ahorita ya no hay tantas cosas. Sí, no, es una maravilla porque yo también decía, por ejemplo, se va a perder, uno de los ejemplos que más veo... Y perdóname, tal vez vamos a topar un tema sensible aquí, pero es el tema de Fierro Urco. La laguna de Sirigüeña es uno de los lugares más hermosos que existe, con todos los páramos que le circundantes. Pero la lucha que están dando la gente de Saraguro, el momento en el que entra la minería ahí, primero que se va a volver privado, ya no vas a poder ir que en tu carro como puedes irte ahorita. Segundo, no sabemos qué tan destruido va a quedar. Probablemente después ya no exista para nuestros hijos. Uno de los lugares más hermosos y que es la estrella hídrica del sur,
en riesgo de desaparecer. Ni siquiera debería ser tema de conversación. O sea, ni siquiera deberíamos discutirlo. Sí. Pero aún así estamos peleando y lamentablemente ya están dadas las concesiones. Sí, yo intento en ese tema como que entender los otros puntos, pero realmente si me pones en una balanza todos los puntos a favor de la minería y el agua, siento que el agua siempre va a ganar sobre todas las cosas. O sea, por eso vivimos. Y recién me fui a una feria que decía como que yo defiendo el fierro urco porque yo tenía peces así, yo vivo de esto así. Y hay mucha gente que vive del agua de fierro, o sea, vivimos del agua de fierro urco. A mí me dicen, ¿es antiminería? Yo digo, no, yo no soy antiminero, yo tengo celulares, a mí me gusta. Yo soy defensor de fierro urco. Tal vez luego sea antiminero, pero en este momento yo soy defensor de fierro urco. Y pasando dentro del mismo tema, otro lugar que va a desaparecer, por ejemplo, muy rápidamente, Condorhuasi, en Gonzanamá. Es no sé qué era, pero yo considero que era un observatorio militar. Son unas casitas hechas en una pared de piedra. Y por la erosión se están desapareciendo. Ya dicen que eran varias. Ahorita, cuando yo fui, quedaba una. En el 2011 que fui a conocer. Para 2013 que fui ya estaba más destruida. Cuando fui a hacer el video para el canal de YouTube, en el 2017 ya la pared, las ventanas casi ya estaban totalmente derrumbadas. Entonces poco a poco va a ir desapareciendo. Es una pena. Ay, una realidad a la que tenemos que afrontar. Sí, por supuesto. Hablando un poquito más a nivel provincial de Loja, ¿nos podría ayudar con un top 10 de los lugares para visitar? Ya vine preparado. Con un top 100 para que no sufra. No, de hecho saludos Diego de Loja Aventura, un gran amigo. Con él hicimos una lista de las 100 cosas que deberías hacer en Loja antes de morir. Ya. Qué cool. Sí alcanzamos a 100. ¿Sí? Ya. Sí, ahí 100. Entre ellas estaba ver el amanecer en el Ahuaca, caminar en la nieve de Celica, en la neblina de Celica, caminar en la neblina de Celica, ir a pie. Hay demasiados. ¿Y nos puede pasar esa lista o en algún momento o está publicada en algún lado? Porque yo me voy a proponer así hacerlo, te lo juro. Si quieren les paso. Sí, por favor. favor. Graban, porque no me va a alcanzar para grabar. Nosotros la ayudamos. Claro, es una lista que incluye también cuestiones gastronómicas. Claro. Probar el repe, ir a comer en lo que hablábamos, las fritadas de cualquier lugar fuera del límite urbano, ese tipo de cuestiones. Pero, por ejemplo, en mi top 10 estaba en Calvas. Es que, digamos, en mi top 16 están todos los cantones de Loja. Cada cantón. Pero, por ejemplo, en Calvas, uno de los lugares que yo considero más importantes es un lugar que se llama Yambaca San Antonio, en el cual hay una montaña que está llena de piedras regadas por ahí. Pues si ustedes se acercan a las piedras, casi en cada piedra, yo creo que en cada piedra, de hecho, hay petroglifos. Petroglifos. Yo no sé qué quisieron dejarnos diciendo los antiguos, pero es un lugar enigmático que, hablando del tema de la minería, está concesionado. Entonces, no sé si van a quitar esas piedras, pero es un lugar enigmático. E incluso nosotros decíamos, con mi esposa limpiábamos una piedra y encontramos un choclo tallado en la piedra. Y el choclo señalaba hacia el norte y le pusimos la brújula y señalaba exactamente al norte magnético. Entonces ya hay algo que nos quieren decir. Otro de los lugares hay mensajes ocultos imperdibles en Loja, me parece que la cascada Landara creo que es la más grande de Loja, más de 80 metros, 2 caídas o 3 caídas, me parece que son, agua nítida, lugar para bañarte, posibilidad de hacer canyoning también. Está genial ese lugar, es de mis lugares favoritos. También en el cantón Saraguro, me voy a extender porque ahí sí está demasiadas cosas. Está Aguas Santas, el Cerro de Arcos, el baño del Inca, que está maravilloso. El baño del Inca es de mis favoritos, he ido a dormir ahí. Nos contaba de un desierto. Sí, perdón, se me está pasando. Sí, en Saraguro, ya en el límite. Yo me quedé con eso, sí, el desierto. En el límite del Saraguro de Loja, con Azuay y el Oro, hay una delta ahí. En este límite hay el desierto el oasis de Sumaypamba. Es un desierto que se extiende por kilómetros y en medio hay un oasis que se baña del río Jubones, el oasis de Sumaypamba, que es una maravilla llegar y ver así todo seco y de pronto frente a ti se abre un oasis. Qué hermoso. Un oasis inmenso y de una una agroproducción increíble. Y se complementa con que recientemente ahí pusieron un proyecto eólico, es el proyecto eólico más alto de Latinoamérica. Entonces, ese es un lugar imperdible. O sea, está ahí el proyecto eólico, ahí Sumaypamba, y si recorres unos
30 minutos encuentras las losas de Uchucay, que son un lugar también hermosísimo. Me llama la atención que de Azuay viene hartísima gente a conocer las losas de Uchucay. Organizan tours y vienen a conocer las losas de Uchucay. Pero y nosotros no teníamos ni idea. Sí, entonces de hecho nosotros cuando publicamos el desierto de Saraguro, la gente dice, ¿desierto en Saraguro? Porque la gente se ha ido, los lojantes se han ido al desierto de Palmira, que está lejos, y no hemos ido al desierto de Sumaypampa, que está aquí. Está bueno, no está cerquita, nomás. Pero está en nuestra provincia. Pero está en nuestra provincia, sí. Siguiendo con el top 10, no voy a dar un top 10, pero imperdibles, las lagunas de Jimbura, todo el Parque Nacional Yacuri. Déjenme ver, aquí tengo si vamos a Celica, también me parece que en Celica, bueno, más allá de lo que está hermosísimo, la neblina, también hay miradores hermosísimos en Celica. Podemos ir a Chaguarpamba. Chaguarpamba, de mis lugares favoritos, está uno que está cerca de... Les voy a quedar mal con el nombre, pero hay un balneario que está cerca de la frontera. Las Juntas, el balneario. Gracias por ayudarme. Hay que entender. Sí. No, Leito sabe. Leo sí conoce. Sí, Las Juntas, está en Quilanga. En Quilanga, por ejemplo, de mis lugares favoritos, porque voy a decir un lugar, y deben haber más, ojalá no se resientan, pero por ejemplo San Antonio de las Aradas. En San Antonio de las Aradas está Loma Delgada, que es un lugar imperdible. Incluso cerca está una mina de cuarzos. Ahí, los cuarzos que a veces uno paga en Saruma comprando, ahí están. Con esto también está ahí una hostería ahí que está don José Salinas, que los puede recibir y los puede llevar a todos esos lugares. Muy cerca está el río Coahuila, que tiene la cascada Santa Rosa, que tiene una unión de los ríos, que es la laguna de las burbujas se le llama. Es como meterse a un jacuzzi pero inmenso. El calor de Quilanga es maravilloso, y ahí en menos de 100 metros están unas aguas termales. Entonces, o sea, qué locura, tiene todo ahí completito. Entonces, cuando me dicen cuál es su favorito, no, digo, me voy olvidando. Porque hemos caminado, hemos recorrido tanto y hemos documentado tan poco, y aún así Loja tiene demasiado que ofrecer. Y tal vez se me quede ahí, ¿no? Megalitos de Quillusara para mí es uno de los misterios más grandes que existen en Sabanilla, en Celica. Es el Stonehenge ecuatoriano, debe ser lojano, latinoamericano. Es piedras inmensas que están levantadas ahí en medio de un paraje. Son piedras de toneladas que fueron levantadas a manera de templo con sus respectivos petroglifos que se están borrando. ¿Qué objetivo tuvieron? ¿Qué se hicieron? No hay un estudio demasiado amplio al respecto. Sí. Dentro de los lugares que bueno, sabemos que Loja tiene muchas leyendas urbanas, de así como que un montón de cosas de las brujas de Zamora Huayco y así. ¿Cuál ha sido la leyenda que más le ha llamado la atención dentro de lo que ha conocido? La leyenda dentro de la olla de Loja. No, sí, dentro de la olla de Loja. La provincia no damos de largo. Va a estar complicado, porque la provincia, por ejemplo, me gusta mucho Cerro de Arcos. La leyenda de Cerro de Arcos es que eran soldados que se quedaron hechos piedras. Y por eso hay pilares ahí, todito es una serie de pilares. Ahí les dejo y dicen que cuando suena, que al mediodía, algo así, en determinada fecha, suena una campana. Y se escucha la campana y dice que pasan cosas maravillosas ahí, pero yo no he visto. Si me preguntan una leyenda, en Gualel también hay la leyenda de la Cueva del Diablo, que es un lugar muy bonito, que dicen que ahí el diablo entregaba plata. No se entregó. Necesito. Pero a nivel... ¿Sí le entregó plata o no le entregó plata? No. Pero a nivel de toda la provincia de Loja, a mí me fascina la leyenda de los gentiles, de los gigantes que vivieron, que es un tema que podríamos hablar más adelante, pero me fascina la leyenda de los gigantes en Loja, o gentiles que le conocen la gente de aquí de Loja. Y a nivel de Loja, de la olla de Loja, mi leyenda favorita, de las muchas que hay, porque hay muchísimas, es la de la Laguna de la Campana. Dicen que por Zamora Huayco, sector del Carmen, salían al oriente antiguamente. No, a diferencia de la carretera que ahora pasa por el lado del valle, digámoslo, antes salían por ahí, y en una ocasión dice que estaban llevando una campana, no recuerdo muy bien si era de oro o de bronce, y se cayó en una laguna, y dicen que esa campana está enterrada ahí, en la Laguna de la Campana, que queda en Zamora Huayco. De mis favoritas. O sea, ¡qué chévere! De las muchas, y yo también personalmente estoy formulando una leyenda por ahí que en algún momento ya la publicaré. Qué chévere. Nos mencionaba que también quería como que empezar a escribir un libro. No, me lo pusieron ustedes. No salió de nuestras bocas. Pero tiene que hacerlo, debería. Sí, pero de hecho ustedes me preguntaron si está registrado en algún lado y dije, no. Es que debería, porque... Yo creo que sería un libro casi como el de Ricardo Palma, que hizo de tradiciones peruanas, que son como 10 volúmenes. Creo que quedaría algo así de la historia de Loja. Hablando un poquito de este tema un poco místico, ¿ha tenido alguna experiencia paranormal en algún lugar que ha visitado?
Decía que yo soy un poco escéptico del tema. Bueno, ahorita creo que más bien agnóstico respecto al tema. Sí, ¿no? Parte del objetivo de Perro Zorro es buscar los sitios embrujados, sitios con fantasmas. Hemos ido a Zamora Huayco también, a la Casa de los Espíritus, que perteneció a la familia Tapia y que alguien murió ahí cortando un árbol, que se dice que es un lugar de fuerte presencia sobrenatural, pero no nos pasó nada. Fuimos al Séptimo Cielo, que es un prostíbulo, ex prostíbulo que queda en la salida de Loja, que fue precisamente, se dice que fue protagonista en la tragedia que hubo en la Romería del Cisne hace algunos años, cuando murieron más de, creo que eran 30 personas y muchísimos heridos. Entonces, y ahí también decían que es un lugar bastante tenebroso precisamente porque había sido un ex prostíbulo, porque estuvo relacionado con la muerte de todas estas personas. Pero cuando fuimos a la medianoche. Más allá de que encontramos una persona caminando por ahí sin linterna y se nos unía un momento y conversó un rato con nosotros y luego desapareció así mismo en la maleza. Sí, pero todos dimos cuenta que no era un fantasma. Solo es una persona que no sabía. No, yo hubiese dicho, sí es indiscutible, sí es un fantasma. Sí, estábamos caminando, yendo ahí a las 2 y luego se nos unió. ¿Y qué hacen por aquí? En vez de nosotros preguntarle al que hacía por ahí. No, que venimos a grabar, que somos un grupo que estamos grabando. Todo. Pues estaba sin linterna, caminó un momento al lado, que conversó algo. Y luego se volvió a meter por un camino y se fue. En medio de la noche no hay señalización. Por ahí no. Ese era el cuco. Y una historia que yo atesoro con mucha, no sé si tienen tiempo todavía, pero tenemos que atesoro con mucha, digámoslo, muy valiosa para mí, fue que cuando fuimos a la defensa del agua en Fierro Urco, por ahí habían personas que estaban llamando, Perro Zorro, ¿y qué pasó? Lo estaba buscando, era un chamán que nos estaba buscando, un chamán de la comunidad, una persona muy conocedora de toda medicina ancestral y de todo este tipo de cosas. Entonces, este chamán me comentaba que él me decía que estaba conectado con un espíritu de un gavilán. Y incluso cuando íbamos caminando encontrábamos plumas de gavilán en el camino. O sea, estos son regalos que me dejan. Guardé una pluma yo, pero un poquito escéptico al respecto. Cuando llegamos al primer refugio, él nos dijo que yo me tengo que quedar aquí. Perdón, a él lo conocí el primer refugio, él se quedó en el segundo refugio. Dijo, yo me voy a quedar aquí en la defensa del agua. Dijo, pero si usted llega y le cae bien a la laguna hoy tiene un regalo para usted. Entonces subimos a la laguna con mi pana Leo Sánchez, casi me muero llegando, no jalaba, pero cuando llegué ahí pedimos permiso, nos bañamos y al salir de la laguna y pisar en el que es como una esponjita al lado de las lagunas, salió una piedrita. Yo cogí la piedrita y la guardé en el bolsillo, como siempre guardo un montón de piedras, un recuerdo. Y cuando llegué allá a Loja y la lavé, era un vestigio arqueológico muy pequeñito, pero que resultó muy valioso para mí. Dije, este es el mejor regalo que me pudo haber dado la laguna. Ya me quería volver a decir, gracias, laguna. Entonces, conversando con otro chamán al respecto, incluso él decía, este es un trabajo que hiciste en tu vida anterior y que tuviste que volver a la laguna a recuperarlo. Va un poquito difícil contra mis creencias religiosas, la religión que profeso, y aún así yo siempre digo como, wow, de pronto y sí, ¿no? Claro. Es que dentro de eso y de sus creencias yo creo que podemos coincidir que ciertas energías existen, ¿no? O sea, no he sentido como que va a un lugar y dice como, aquí me siento un poco más pesado o aquí me siento más, no sé, livianito, más libre. ¿No has sentido eso? Sí. Es una maravilla. Por ejemplo, cuando llegan a una cascada, recuéstense sobre el lecho de la cascada. Y decían, me comentaron por ahí alguien que incluso es una persona que estaba padeciendo muy fuertemente depresión. Un acertado médico le recomendó ir a una cascada, no me acuerdo cuál era, me parece que era el baño del Inca en Saraguro, que es el agua helada. Ir y darse un baño. Creo que eran 4 sesiones y en la tercera la persona ya estaba bien. Sí, no sé qué tanto funcione, ¿no? Pero a mí me funciona. Yo tengo un trabajo muy estresante. Yo recuerdo en alguna ocasión tuve un robo y estaba deprimido y fui a Jimbilla, me recibieron muy bien en Jimbilla, me llevaron a una cascada, me dijeron tiene que bañarse aquí, me bañé ahí y salí ya. Renovado. Pasé de la negación, de la ira, de la depresión, de la negociación. Estar uno con el universo, ¿sí? Sí, ya, regresé, ya me curé. Dentro de sus entrevistas menciona también como vi un video que hablaba de las psicofonías. Nunca escuchó en esa entrevista que hicieron. Era, no me acuerdo en Zamora Huayco. En Zamora Huayco. No, hemos intentado en muchos lugares, no lo hemos logrado. no tengo más que decir al respecto porque no hemos conseguido una psicofonía en Loja. Va a ser un hallazgo interesante. Recientemente circuló mucho un video en Saraguro que habían visto creo que era La Llorona, y me pareció extraordinario. Entiendo que es una persona solvente, hay muchas discusiones si el video fue real o no, pero de lo que yo he investigado era una persona solvente. Dije,
qué increíble experiencia vivir algo así. ¿Cuál es la expectativa versus la realidad? Porque a veces no van con esa idea de ley encontramos un fantasma hoy día y luego, ay, no encontramos. No, ya, usualmente lo que más ganamos en un viaje son los amigos. Ya. Las personas nuevas, como en esta entrevista, qué gusto conocerles, qué gusto conocer. Igualmente. Yo a Leo lo considero un amigo y sin embargo nos dábamos cuenta que es la primera vez que nos veíamos. Entonces yo creo que eran ciberamigos. Sí, lo que más uno gana en una aventura son amigos, son experiencias. La experiencia. Sí, a veces no hay que perderse un poquito de decir, o sea, las redes no gobiernan nuestra vida. Hay la película de Walter Mitty, que obviamente es ficción y sin embargo en un capítulo dice, en una parte de la película un fotógrafo dice, cuando disfruto el momento no tomo foto. Ya. Sí, entonces ahí no debe ser el norte de pronto crear contenido siempre, a veces solo disfrutar el camino. Disfrutar la vista, como dice Hannah Montana. La vida es cuesta arriba, pero la vista es genial. Me sorprendirá. Como dice Hannah Montana. La mejor parte de la película. Hablando un poquito de este tema turístico, también juega un papel muy importante la gastronomía, ¿no? Yo sigo con los tops. Sí, meter en problemas. ¿Cuál cree que es su top 3 de comidas típicas de Loja? Yo había confesado, la verdad, yo soy chatarrero. O sea, a mí me encanta el pollo frito, las hamburguesas y todo. Y sin embargo, si tuviera que poner en el top 3, yo decía, número 1, las cecinas que sean hechas las cecinas y las fritadas hechas fuera del límite urbano. Entonces váyanse cualquiera, se van a Chimilanchis. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la razón de que sea fuera del límite urbano? Tengo la teoría, me van a matar por esto, pero tengo la teoría de que la carne que se compra aquí en el centro usualmente viene en un camal. Pero la carne que se come en los exteriores siempre dicen, han sido puerco criollo, dicen. Okay, es un puerquito que ha sido, chuta, espero que no estén enfermos, pero que ha sido alimentado con una alimentación diferente al balanceado. Les dan cortezas de guineo, les dan yuca, o sea, es un cerdo alimentado. Sí, es un cerdo alimentado de otra manera y tiene un sabor muy particular. Entonces yo siempre digo, sabe a cerdo salvaje. Qué rico. Sí, entonces ese es mi primer top. Fritadas, cualquier tipo de fritadas fuera del límite urbano. Ya. En el otro, yo creo, a ver, voy a traer a recuerdo algo que es muy famoso, que son las cecinas ahumadas de Mercadillo. Sí, es un plato que es un poquito difícil de conseguir porque está allá en Mercadillo, me parece que es en Pindal. Y sin embargo, es una de las cosas más deliciosas. Tienen un procedimiento, no sé cómo lo hacen, un procedimiento de ahumar la carne y al mismo tiempo hacerla como cecina y luego asarla y servírtela. Es una delicia, pero también está, por ejemplo, en Chaguarpamba está el moyoco, el famoso moyoco. Está en Paltas, que es una tradición, la longaniza de Paltas. Allá le dicen la salchicha, que es una preparación, no me la pierdo cuando yo viajo para allá. Sí, en general la comida de Ecuador es espectacular. O sea, yo soy fan de nuestra comida. La yuca cuadrada, que también les comentaba. La yuca cuadrada es un guiso que se prepara, usualmente se lo hace en fiestas, consiste en faenar un animal, se saca el consomé, en ese consomé se prepara en enormes pailas, parten yuca y guineo y la ponen a cocinar en pailas, pero en una pampa, hacen bastantísima preparación, la ponen a cocinar tapada con hojas de guineo. Y eso cuando destapan ese guiso y te ponen con un pedazo, una libra de carne, es una experiencia maravillosa. Esa es una experiencia que tienen que vivir. La yuca cuadrada que es gratis, porque la dan en las cruces de mayo, la donan los priostes. Entonces usted se pega a cualquier fiesta. ¿Cuándo va a haber cruces? Tal día. Se va a la fiesta de las cruces y usted llega y le sirve. ¿Cuándo es? Yo voy a anotar todo. De verdad que me voy a ir a todo así. En mayo. Sí, aquí en fiesta, un mestizaje, porque en mayo también se celebra aquí usualmente las cosechas y también se celebra la fecha en la que viajó Constantino a Tierra Santa y supuestamente encontró el lugar donde fue puesta la cruz de Jesucristo. Entonces el mestizaje de esa fiesta se arraigó mucho aquí en Ecuador y entonces se creó la fiesta de las cruces de mayo. Y las cruces de mayo son una fiesta inmensa en la que usualmente dan de comer gratis. Claro, como todas las fiestas de pueblo, por lo general. Sí, por eso yo soy bien... a mí me encanta el pueblo, la verdad. 100 cosas de Loja caer a unas fiestas de cruces. Caer a unas fiestas de cruces. Sí, anotado. Bueno, ahorita yo tengo una pregunta que todos los lojanos y todo el Ecuador necesita saber la verdad. ¿Dónde vas? ¿Qué tan cierto es que los lojanos comemos perro? Pregunta difícil, no, preferiría no responderla, pero... No, es que es importante porque siempre que te preguntan, yo no sé ni cómo defenderme, o sea, yo digo, no sé, o sea,
Puede ser, puede Tal que vez, no. así. Tal vez. Sí. A ver, primero yo pienso que eso de comer perro es una cosa que se ha dado en todos los lugares y no es una cosa rara que se consuman. Por ejemplo, en Perú, en Chincha, hay ciertos lugares donde consumen gato. Sí, sí ha sabido. Aquí mismo en el Ecuador han encontrado lugares donde consumen perro. O incluso es una tradición en Perú, voy a meterme a Perú, pero en Perú se come cabrito. Pero para comprar cabrito siempre al cabrito le dejan la cola puesta. Y tienes que llegar y jalarle bien la cola, porque si le jalas la cola y se sale es que era perro. Historias que hay, o sea, no somos el único lugar en el mundo en el que se presume que se ha comido perro. Eso. Hay muchos lugares donde... Solo que nosotros nos decimos famosos. Sí, No o hacen sea, bullying, pero de la nos hacen mal bullying, forma. pero entonces yo tenía de hecho ayer mismo conversaba con una persona que ha tenido conocimiento del tema y me puse a investigar un poquito de ideas y hablaba de que era el tema de las sequías que ha habido en Loja. Es decir, que en los años 70 hubo una migración y hubo sequías y probablemente en las sequías se consumió cualquier tipo de proteína, no solo perro. Claro, lo que Lo sea. sabía. Otra que yo tengo, mi teoría personal es que al ser un cantón fronterizo había un patriotismo en la época de las guerras, había un patriotismo muy grande y muchos de los jóvenes en edad para cumplir el servicio militar lo hicieron. Estamos hablando de un porcentaje altísimo. De hecho, era un motivo de orgullo en una casa decir, mi hijo se fue a la conscripción. Y obviamente dentro de la disciplina castrense, creo que es un secreto a voces que incluye comer cualquier tipo de carne y eso incluye el comer perro. Entonces, muchos militares he escuchado que han comido perro y muchos de nuestros jóvenes hicieron el servicio militar. Probablemente de ahí viene la creencia. Entonces la respuesta es sí, pero no somos los únicos. No somos los únicos, sí, no somos los únicos. De pronto, ¿qué tan fácil es conseguir perro en Loja? O sea, yo he escuchado, dicen, ¿no? Que si comes la fritada así en cualquier lado en Loja es porque comiste perro en algún momento. Ya. O sea, sin querer. Yo ahí tengo un contrapunto. No es tan barato. Es una historia muy difícil de contar, pero y espero que no me crucifiquen por esto, pero vamos porque a tuvo la intención. En alguna vez me enfermé muy feo, demasiado feo, y me dijeron la única manera de curarte, tienes que comer perro. Y yo creo que no tenía la intención. Yo creo que no tenía la intención. Sin embargo, me puse a averiguar dónde puedo conseguir perro. Pues que los lojanos comen perro. ¿Dónde puedo conseguir perro? A ver. Y al final de toda mi investigación, di con una señora que me dijo que sí me preparaba el perro. Pero los requisitos eran lo primero. Que le tenía que llevar, era 1 libra de patas de gallina. Porque decía que se preparaba con patas de gallina. Okay. Nada, de parte de eso tenía que llevarle el perro pelado. O sea, yo tenía que conseguir un perro y matarlo. No iba a hacerlo. Y luego de eso, la preparación costaba $40. Aparte. Entonces, no creo que sea tan sencillo como dicen, te vas a un restaurante y te sirvieron perro. No, es carísimo. O sea, es un gusto que entiendo que si hay una persona que te lo oferta es porque hay demanda. Pero no es tan barato como la gente cree que va a conseguir nomás perro a la vuelta de la esquina. Hablando de estas teorías, nos comentó un poquito de los gigantes en Loja. ¿Qué nos puede contar sobre esto? A ver, el tema de los gigantes en Loja pues, es un tema apasionante que falta investigación, pero el tema de los gigantes en Loja puede ser visto desde diferentes aristas. Me gustaría a mí comenzar con la arista científica. ¿Qué sabemos de la existencia de gigantes en Loja? Existió un esqueleto en Changaimina que se dice que lo tenía o se lo donaron a un cura llamado el cura Vaca, que lo quiso comprar Jaime Rodríguez, el famoso ufólogo, pero que finalmente terminó dice la gente, en un museo en Suiza. Pero no es cierto que terminó en un museo, terminó en un parque de atracciones. Digámoslo con su nombre, no es un lugar con rigor científico, sino más bien es un parque de atracciones donde a esos huesos los armaron y construyeron un esqueleto gigante. Pero las fotos que circulan por las redes que dicen este gigante fue encontrado en Changaimina, no. Fueron encontrados algunos huesos de ese gigante, pero había una teoría que precisamente Leo la difundió y con mucha acogida. Creo que fue viral esa publicación y de esa aprendí yo. Leo el influencer. Leo es influencer. Y Leo decía que en realidad esos huesos pertenecían a un oso perezoso del Megaterio. Increíble, o sea, más que existía un gigante, debería sorprendernos que aquí en Loja hubieron osos perezosos gigantes. Eso pues, me parece que es una noticia mucho más sorprendente. Más relevante. Luego de eso, en Yamana Paltas se encontró un esqueleto también asimismo gigante, que luego lo hicieron los estudios respectivos, la Universidad Técnica Particular de Loja, y se determinó que se trataba del primer dinosaurio ecuatoriano, que se llama el Yamanosaurus lojaenis.
Creo que sí. Oye, no sí, estoy mal. imagínense que les contaran esta historia a los niños en las escuelas. O sea, no podrían creer en nadie. Serían los más patriotas del mundo diciendo como que dinosaurios ecuatorianos. Lojanos, no son Lojanos. Entonces, visto desde el ámbito científico, no hay pruebas de que en Loja hubieron gigantes, pero sí de que hubieron animales gigantes. Entonces, incluso yo he dicho, a veces me vuela la mente y en esto sí es una locura, no voy a tomarlo como dato científico. Yo digo, en Loja habían dinosaurios y en Loja construyeron megalitos de Quillusara. De pronto, en algún momento, los humanos convivieron con los dinosaurios, como hay muchas teorías que dicen que hubieron momentos en los que los humanos convivieron con los dinosaurios y se valieron de la fuerza de estos inmensos animales para hacer construcciones como es. Pero no nos vamos a meter en eso, es demasiado. Ya. Pero tiene mucho Pero sentido. tremenda teoría, me encanta esa porque teoría. dicen, ¿cómo construyeron todas esas cosas? Claro. Alguna fuerza debieron haber tenido. Pero bueno, vamos más allá un poco ya. Yo le creo. Salgámonos del ámbito científico. Salgámonos del ámbito científico y vamos al mundo de la fantasía. Ok. Y no, tal vez lo diga mal como fantasía, no, vamos al mundo un poquito de lo ufológico. Y tuvimos la oportunidad de conversar con Jaime Rodríguez, que es una persona a la quien yo respeto muchísimo. Soy escéptico en los temas que él habla, pero yo respeto muchísimo respecto de cómo él mezcla la historia. Es un conocedor de historia, pero increíble. Pero él también siempre lo mezcla bastante con lo ufológico. Y entonces él nos comentaba y nos decía que en Loja, por ejemplo, Changaimina significa cementerio de los dioses. Y esa es una traducción que está aceptada. Entonces, dioses, ¿qué dioses? Dioses, personas gigantes. Luego de eso, también, por ejemplo, hay la historia de Otoya. Y en mis recorridos por Loja yo he encontrado herramientas. Por ejemplo, digo, una lámpara de piedra. Que es pesadísima. O sea, para mí, bueno, tal vez por lo que soy citadino, pues es pesadísima. O por ejemplo, y eso si lo hayan visto ustedes, unos redonditos de piedra, que algunos dicen que eran utilizados como hachas, pero hay gente que es más fantasiosa y dice, esos eran los usos de los gentiles. No sé si ustedes saben lo que es un uso. No. Cuando las mujeres de Saraguro o de la campiña lojana tejen, hay que balancear, tejen un uso es un uso que es donde se va haciendo el hilo de la lana. Tienen en una mano la lana como y en telar. otra mano van jalando y van haciendo hilo. Y ese hilo se llama uso. Y para equilibrar ese movimiento que hacen, que requiere mucha habilidad, tienen una piedrita, pero que es chiquitita debajo. Y con esa la equilibran. Ya. Y hay piedras de este tamaño que tienen un círculo perfecto en el centro, que yo de pronto tengo una en mi colección por ahí. Ay, no le conecten a la... editan esa parte. Por ejemplo, es una piedra de este tamaño, con un hueco en el centro. Y dicen que ese era el uso que usaban los gentiles. ¿Se imaginan una piedra? O sea, ¿qué mano había que tener para equilibrar algo así? Claro. Es el campo de la fantasía. Ya. Y finalmente estuve en Granadillo, cerca de la frontera con el Perú, y cuando estuve ahí me comentaron que había un hueco del que habían sacado un gentil, y me fui a conocer el hueco, solo de jodido. El hueco ya llevaba ahí bastante tiempo, decían que se había llenado de tierra, y me decían que habían encontrado un esqueleto de una persona, y eso sí era indiscutible porque decían que tenía las quijadas y la cabeza de gentil, de cristiano. Cristianos les dicen a las personas. Entonces, de hecho, allá en el campo tienen la división. Dicen gentil. Cuando dicen gentiles se refieren a gigantes. A una raza que dice que cuando escuchó que iba a venir la siguiente raza, se suicidaron y dejaron quebrando. Por eso es que hay tantas piedras, batanes, todo eso quebrado en el cerro. Ustedes se van al cerro y ellos se encuentran, pero son lampas de piedra, son batanes, son bateas de piedra gigantes que están quebradas. Entonces les preguntaba cómo es que ellos desaparecieron. Dice, ellos escucharon que iba a venir la siguiente generación, los cristianos, nosotros. Y entonces los gentiles se suicidaron, dice, se mataron a ellos mismos, y dice que a los que los han dejado enterrando, los dejaron enterrando de pie. Entonces dice que ellos fueron sacando, y cuando sacaron, dice, era la cabeza de un cristiano. Entonces eso es un poquito diferente a la historia que conversábamos con Leo el oso del megaterio. Se ve clarito que tiene la forma de un oso. Pero en este caso ellos reconocían claramente que era la cabeza, las canillas, los huesos de un cristiano. Y cuando yo me metí, yo mido 1.70 y el hueco quedaba bien arriba. Yo le calculaba unos 2.50. Tal vez estoy mintiendo, tal vez eran 2. No, pero era bien alto. Durante todos estos años se había llenado de tierra. Durante todos estos años ya los huesos, dice que les había dado aire y los mandaron botando. Pero el hueco está ahí como testimonio y era una persona gigante. Entonces, yo creo entre los testimonios de ellos y lo que viví, digo... ¿Pero por qué dijo que los habían mandado botando los huesos? ¿Porque les dio? Les dio aire. Sí, es una enfermedad que es muy conocida de los lojanos. Cuando hueles, cuando pasas por cementerios y se te da aire, a ellos les dio, dice, un terrible aire y dice, mandamos botando esos huesos mejor. ¿Dónde estarán? No, eso también yo pregunté, no. Pero el hueco está ahí. O sea, no van a ponerse a hacer un hueco de más de 2.50 m por jugar. Gente que es muy ocupada, que se dedica a las faenas del campo, lo cavaron y fueron sacando los huesos de este gentil.
Nos conversa bastante que podemos encontrar cascadas en Loja, que la verdad a mí se me hace muy curioso, porque por lo general como que no tienes ese contexto, ¿no? Por lo general dices como que las provincias del oriente y así, pero ahora que nos menciona esto de las cascadas, ¿cuáles cree usted que nos puede recomendar como lojanos que deberíamos obligatoriamente conocerlas? Bueno, remontémonos un poquito a la historia. Loja es una tierra de cascadas, o sea, hemos sido bendecidos con hartísimas cascadas, y si nos vamos a la división política antigua, recordemos que Loja, en la época que se declaró federal, la razón por la que se pudo declarar federal era porque sus dominios llegaban hasta el Perú, hasta Jaén de Maynas. Y, por ejemplo, les pongo, ya no es parte ni de nuestro país, pero en ese entonces, por ejemplo, está la cascada en Jaén, hay la cascada del Gocta, que es la tercera cascada más alta del mundo. Está aquí cerquita, si ustedes se pueden ir en Cooperativa Nambija y van a poder llegar. Claro que es un viaje matador, pero estamos hablando de viajes de días, pero no creo que más de un día, no más de 24 horas y van a llegar a una cascada. No sé si esa cascada estuvo dentro de los límites administrativos de Loja, sin embargo Jaén de Maynas sí lo estuvo para nosotros, pero eso sería genial poder conocer, ojalá hoy siguiera dentro de Loja, pero ya está ahorita con los hermanos peruanos que le han sabido sacar el jugo, es uno de los lugares más visitados allá en Perú, y muy cerquita de aquí de Loja. Pero si de ahí nos vamos nosotros a hablar de las cascadas más altas de Loja, más bonitas de Loja, yo la pondría entre mis más favoritas. Está, por ejemplo, la cascada del Baño del Inca en Saraguro. ¿Por qué? Porque se complementan. No solo es las cascadas del Baño del Inca, que de por sí dicen que es un sitio que ha sido arqueológico, sino que también está al lado de esas está unas cuevas que se llaman unas cuevas prehistóricas. Entonces tú vas desde el centro hasta las cascadas de Saraguro, creo que no hay más en un taxi llegas en 5 minutos y la caminata no es de más de 15 minutos. Y llegas, hay unas cuevas prehistóricas, hay unas cascadas, o sea, está increíble, hay un jardín, es como un jardín, es un lugar hermosísimo. Otra de las cascadas más bonitas de Loja, que ya se había dicho, la Landara, que es una de las más altas que existe en nuestro cantón. No voy a extenderme demasiado porque ya hablamos anteriormente. Cascadas también muy hermosas, una cascada muy hermosa, por ejemplo, están Fondos Azules en Macará, un lugar muy, muy, muy precioso que hay que conocer. Yeah. Una cascada que a mí me gusta, me parece bellísima y tal vez muchas personas van a discrepar conmigo, pero es en Loja, existe en San Lucas, un lugar que se llama La Ciudadela. La Ciudadela es un recinto arqueológico que los más discretos dirán que es tan grande como en Cañar, Ingapirca, y los más soñadores dicen que es tal vez más grande que Machu Picchu. Es inmenso, es una ciudadela con restos arqueológicos, pero me comentaban que lamentablemente se requiere $40 millones para restaurar ese lugar. Hay reseñas de historiadores que han puesto que dicen que era un lugar lleno de oro incluso, que era lo más hermoso que existía. Pero de toda esa hermosura, que ahorita es cuando, si no se va con buen ojo, ustedes llegan y van a ver solo pasto y van a decir, ay, solo pasto. Pero en medio del pasto ustedes van a ver tacines y frente a la ciudadela, hay una cascada. Y a mí me parece en el contexto tan bonito soñar y decir, aquí hubo un pueblo, porque efectivamente ahí hubo un pueblo, un inmenso pueblo, y decir, este pueblo bajaba y se bañaba en esta cascada, y al pie de la cascada hay como que una pocita que se me antoja es tallada en la piedra. Se me antoja estallada, tal vez no, tal vez estoy mintiendo, pero entonces en ese contexto es mágico irse a bañar ahí y sentarse un ratito y pensar y ver, decir, aquí estuvieron nuestros antepasados bañándose, y esa sí es realmente la piscina de nuestros antepasados. Claro. Y de pronto también entra al top en Chaguarpamba, Las Juntas, una de las cascadas más interesantes, pero si me permiten, de las cascadas más bonitas que deberíamos publicitar en Loja es un circuito de cascadas que se da desde Loja hasta Jimbilla. Está aquí cerquita. Ustedes salen desde Sauces Norte, no les va a tomar más de 1 hora llegar a Jimbilla. El pasaje creo que cuesta $2 o $1.50 en Vinoyaco. Y en todo ese trayecto ustedes van a ir encontrando la cascada del Chirimoyo, van a encontrar en Jesús María la cascada La Sanadora, que tiene más de 60 metros, van a encontrar Ixapa de los Águilas, que nosotros creemos que tiene más de 50 metros esa cascada. Van más abajo, van a encontrar el Molino. En los Molinos hay cascada, es un circuito de cascadas. Solo en los Molinos les tomaría todo un día recorrer desde la cascada que se llama la cascada Antigua, me parece, y van bajando a otra cascada que es una cascada grande que debe tener unos 70, 80 metros de altura, y van bajando a caídas más pequeñas que en cambio se compensan con las pozas tan bonitas que tienen para bañarse, hasta que sale ese río de los Molinos. Van más abajo y van a encontrar ya Mosyaco, que es uno de los lugares más bonitos para conocer, porque se pueden quedar del bus, se quedan del bus y ahí está la cascada Mosyaco. Antes de llegar a Jimbilla hay una cascada que también es bastante alta, se la ve desde la carretera, y en Jimbilla mismo el caudal del río de la quebrada Chucos ha creado 2 maravillosas cascadas que
que están ahí con su posita y yo no sé si fue una iniciativa del gobierno o realmente, pero son arena blanca, como una playa de arena blanca, tienen que ir. Ahí les dejo de tarea. Sí, o sea, es que no, tenemos que ir a un montón de lugares ahorita. Tanto por conocer. Dentro de sus salidas, ¿hay alguna manera de que se pueda la comunidad unirse o ustedes hacen tours o de alguna manera ayudan a la gente a que conozca esos lugares o solamente es la información? Nosotros trabajamos lo nuestro es la difusión, que ya estamos trabajando con eso. Pero nosotros también trabajamos desde dos aristas. La primera es, si ustedes quieren salir con nosotros, mándenos un mensaje a la página de Perro Zorro. Nosotros les agregamos a un grupo que se llama Perro Zorro Rutas. Y cuando hacemos salida, les pasamos la voz. Cada quien cubre sus gastos. Eso sí, nosotros nos libramos de responsabilidad. No somos operadora turística. No nos persigas, Ministerio de Turismo. No somos operadores. No. Por eso no lanzamos los viajes al público, porque ya han habido problemas con eso. Nosotros, la gente usted dice, yo bajo mi responsabilidad me quiero unir, entonces mándenos un mensaje y nosotros en el grupo de Perro Zorro Rutas publicamos cuando vamos a salir a grabar. Sí se requiere una dosis grande de paciencia, porque no es un paseo. O sea, vamos, a veces tal vez encontremos, tal vez no. Y más que nada vamos a grabar, entonces es tedioso, a veces la gente ya se baña, ya está con hambre y nosotros todavía estamos grabando. Entonces, esa es la segunda arista. Y la tercera, que me gustaría a través de ustedes que tienen un muy bonito público hacer la invitación es, si ustedes conocen de un lugar o en su comunidad tienen un lugar, díganos, nosotros vamos, no pedimos. Lamento mucho, yo me puse a disposición de las presidentes de juntas parroquiales, les decíamos, no nos den nada, solo invítennos, nosotros vamos, no pedimos nada, solo pedimos guianza local porque que nos digan qué hay. Sí, denos un guía, díganos qué hay, denos un guía y nosotros vamos y les hacemos el video. Y les publicamos. Lamentablemente no hemos tenido alcance con eso, no nos han parado bola. Pero a través de este medio, si alguien tiene una iniciativa turística, ustedes tienen incluso un restaurante que consideran que es turístico, díganos. Nosotros vamos. No somos el típico influencer que va a ir y va a decir no les pago. No, nosotros vamos y consumimos. No son como yo. Y les apoyamos consumiendo y les hacemos el video. Qué chévere, porque nos mencionaba en una de las preguntas también era ¿qué lugares de comida recomendaba? Uno de sus 3 lugares favoritos de Loja. No me pongan... No, unos que te recomienda, ya no sus favoritos, pero que recomienda. En Loja, en la ciudad de Loja. En la ciudad de Loja. Bueno, más allá de los restaurantes que ya tienen muchísima reputación, que vamos a dar marcas hasta Mamalola, Salón Lolita, todos esos que son recomendadísimos. Pero si yo tuviera que recomendarle a alguien que en un día vaya a comer a un lugar, mi primera recomendación siempre es Cerro Mirador. Deben haber mejores, o no mejores, pero así del mismo nivel. Pero Cerro Mirador es un lugar al que nosotros le tenemos muchísimo cariño y está ahí subiendo de la laguna La Mara. De paso que visitas la laguna La Mara, subes unos un poquito más arriba y está uno de los mejores miradores de Loja que se han esmerado en poner hamacas. O sea, no hay experiencia como acostarse en una hamaca y estar viendo todo Loja. Y hay un nido de un chilalo que también lo han replicado ahí y aparte la comida es muy barata. Es el que es cerca de aquí, ¿verdad? Sí. Sí, está aquí cerquita. Está el nidito. Y siguiendo por la misma ruta, yo siempre recomiendo ir al Balcón de los Apaches. Por ejemplo, el Balcón de los Apaches es uno de los miradores más altos de Loja. Se ve se ve Calvas, se ve Catamayo, se ve Saraguro, se ve toda el área de Jimbilla hasta el oriente. No, yo no identifiqué qué parte del oriente, pero se ve todo. No hay nada tan increíble. Yo les decía, yo no tomo café por algunas cuestiones religiosas, pero para los que toman café y por mi lado, para mí que tomo una agüita aromática, no hay nada como sentarse en un mirador así mirando todo eso y comerse un tamal con una agua aromática. Ay, qué rico. Se me antojó. Son experiencias, eso, parte de las 100 cosas antes de morir. Sí. Esperamos que nos pase esa lista porque yo estoy interesada en cumplirla. Y también no solamente en cumplirla, sino ver qué cosas ya hemos hecho. O sea, en plan, hemos comido repe de ley. Entonces, sí, hay que ver que ya cumplimos de esa lista antes de morirnos. Si es que nos alcanza la vida, sí. Sí, no, y hay muchas cosas pendientes. Por ejemplo, me he recomendado que dicen que la cafetería del eólico es muy buena y hasta ahorita no voy. Habrá que armar salida. Sí, nosotros tampoco hemos ido todavía. Sí. No, dicen, lugares que tenemos Chinguilanche, por ejemplo, en la cruz de Chinguilanche han puesto un restaurante que está muy rico. El Mirador. Venden espumilla deliciosa. Sí, ese lugar me gusta muchísimo. Es bien bonito. Aparte, desde la experiencia de subir toda la escalinata, a mí me encanta ese lugar. Gracias. Sí, en Loja tiene muchísimo que ofrecer. Yo creo que en este momento lamento mucho, perdóname que me vuelva a la parte oscura de la entrevista. Lamento mucho, yo por ejemplo veo en Cuenca cómo te recomiendan ir al Turi. Y fui al Turi y efectivamente está muy hermoso, pero
Dijo, Loja también tiene que ofrecer, Sí. o sea, sí está ahí. Yo les dije, vamos a Chinguilanchi. Sí, tiene mucha razón y yo creo que esa es la parte que al gobierno y a los municipios le falta un montón, o sea, de difusión y de ellos también como municipio apropiarse, o sea, como autoridades apropiarse de esto y decir como que esto es lo que tenemos, porque a veces no se sabe dónde ir y como lojanos, obviamente, como consumidores del turismo, estamos haciendo mal de decir, es que no hay nada, y ni siquiera interesarnos por conocer otros lugares. Pero esa parte de difusión, esa parte de poner los lugares más bonitos también. Yo tenía la idea errónea de que mientras más turístico se hacía un lugar, más se podía dañar y usted me hizo ver una cara completamente diferente de que no. O sea, mientras más gente hay, o sea, va a haber más cuidado de parte de las autoridades y de nosotros mismos. Yo tenía la idea de que no, de la iba a la gente a botar basura y no siempre es así. Sí, yo por ejemplo, también si me dicen que les recomiende algo, les recomendaría ir y comer un pan con chocolate en la panadería más antigua de Loja. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la panadería? La panadería más antigua de Loja está ubicada en la calle Sucre y Colón, a pocos pasos de la Corte. Sucre y La panadería Las Arciniegas se llama. ¿Por la Sucre o Las por la Arciniegas. Colón? 86 años está esa panadería ahí. Está entre el Sucre y Colón Las esquina. Arciniegas, Sí, dijo. ya cerraron el frente a Correos del Ecuador. Ya Ya, cerraron ya, Correos ya, del ya. Ecuador. Sí, hasta Correos del Ecuador se cerró ya. Y esa Y la panadería no todavía. La panadería sigue ahí y con una historia muy linda que se ha ido legando, que los dueños originales, buscando una persona que siguiera con esa tradición, le legaron a uno de sus trabajadores más queridos y ahora él continúa con la tradición. Entonces, es la panadería más antigua de Loja con la misma sazón. Entonces, y es un clásico el chocolate con pan ahí. Yo le recomendaría a cualquier turista y sobre todo a cualquier lojano, vaya y comas de ahí. Sí, y aparte estamos hablando de un contexto de que Loja es una ciudad pequeña que puedes ir a muchos, lugares, creo que. Estás ay, en creo Loja, que la puedes ciudad ir a que todos los muchos negocios lugares. quiebran, ese es el único que se mantiene. Ya y para ir terminando, yo le quería preguntar, si fuera de los últimos días de su vida, así que le dicen como que sabes que ya mismo, ¿a qué lugar le gustaría irse de estar en calma, de estar en paz y de decir como que, bueno, ya he vivido lo que he tenido que vivir? Mi sueño es volver a la Laguna de los Compadres. En este mismo momento, y con justa razón, tiene muchísimas restricciones, que no voy a acatar. Entonces, no voy a ir, pero no, tienen razón las autoridades en esas reglas que han puesto. Está bien, es un lugar de mucho cuidado, de una reserva. Nosotros todavía no cuidamos demasiado nuestras reservas y está bien las reglas que han puesto, pero ese es un lugar al que me gustaría ir, pero es demasiado exigente. Yo pienso que si de pronto me dijeran así, ya te estás acabando y tienes que terminar en un lugar, a mí me gustaría, si tengo las fuerzas suficientes, ir a Cochacarango. Una laguna muy hermosa. Leo hizo uno de los mejores videos que se han hecho sobre eso. No, el mejor, de hecho, voy a decirlo. No, para riesgo Se sonar vaya a enojar. a riesgo sonar adulador, el mejor video que se ha hecho de Cochacarango, búsquenlo en la página de Leo Paz. En ese lugar me gustaría, si me alcanzarían las fuerzas, llegar. Pero si ya me toca de morir y ya no me queda mucho tiempo, yo iría a terminar mis días en el Cerro Sañe, que es un cerro al que amo muchísimo y creo que toda Loja lo ama. El Ya. Cerro de la Muradilla. Qué lindo. Ojalá así sea. Qué linda, la verdad. Ojalá termine la vida. No. Y ya una pregunta así solo de chismosa. ¿Qué opina su esposa de estos viajes así? Mi esposa es mi principal apoyo y es mi principal aliciente. De hecho, cuando me casé con ella, fue cuando más tuvo desarrollo el proyecto, porque con ella viajamos muchísimo. Creo que hermoso. fueron dos años de luna de miel que pasamos. De hecho, anécdota, viajamos a Perú cuando estaba cerradas las fronteras. Lo hicimos de manera ilegal solo por la experiencia. Perdón, gobierno peruano. Perdón, gobierno. Pero Perdón, ya todo el autoridades. mundo cruzaba el río. Entonces cruzamos el río por Taravita, hicimos todo eso. Y cuando estábamos allá en Perú, nos sirvieron una comida muy rica y ella dijo, no me gusta, está feísima. Y fue como, ¿qué pasó? Y luego ya regresamos también así mismo la ruta. Y volvimos y teníamos una invitación a Taquil. Muchas gracias a Taquil, nos recibieron bienísimo. Y subiendo, recuerdo tan claramente, a la cascada de la Sota, que es una cascada hermosísima, también les recomiendo en Taquil. El camino vale la pena. Ya. Pero mientras estábamos en la parte más alta del camino, mi esposa se puso pálida y ya no jalaba. Y resulta que era nuestra bebé, Claro que que sí. estaba ahí Sorpresa. aferrándose a la vida mientras nosotros estábamos aventurando. Y eso fue un shock, como ahí se acabó la aventura. Y desde ahí ella es mi mecenas. Ella hace las cosas que yo debería hacer los fines de semana que viajo. Ella toma toda la responsabilidad sobre ella. Yo siempre estoy muy agradecido porque toma toda la responsabilidad de las cosas que yo debería hacer el fin de semana en casa, las hace para que yo pueda viajar. Pero es un proyecto que yo siempre he dicho es para nuestros hijos, es para todo y es algo que ella ha sabido apoyar y
y es algo por lo que yo siempre estaré agradecido con ella. Qué bonito, de Qué verdad. bonito Qué el linda apoyo. historia, qué linda anécdota. Y espero que cuando su hija ya esté más grandecita, igual puedan salir los tres juntos. ¿Quién quita que se una a las aventuras? Ya sale a acampar con nosotros, ya Ya. le hemos llevado a acampar, Ya está en su primer nació año, a los 7 aventurera. meses fue a acampar con nosotros ya, y lo hizo Ya. muy bien. Sí, ves, ya nació ya. Lista, Ya nació. Lista Sí. para la aventura. Pero bueno, Wilson, le agradecemos muchísimo por sus experiencias y sus conocimientos que nos ha compartido el día de hoy. Y eso ha sido todo por el capítulo del día de hoy. Recuerden que pueden Esperamos seguirnos. tenerlos nuevamente, obviamente. No, Obviamente. de hecho tengo un reto para ustedes. Claro que He sí. estado A ver, pensando por en un favor. reto, pues, me gustaría llevar al equipo de Date Chance a una aventura. Nos encantaría. Entonces, sería interesante. Ustedes me invitaron aquí Sí. a la próxima aventura. Nosotros vamos Claro, a invitar y nos ojalá tengan encanta. Por oportunidad favor, de- le agradeceríamos mucho, Claro de que verdad. sí. Perro zorro con Date Chance Podcast. Perro Me zorro y encanta. date chance, sí. Unidos juntos en una nueva aventura. Pero Muchas bueno, gracias, Wilson, por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @datechance_podcast. Nos vemos la siguiente. Bye.